Albert Caballero, de aquí de San Sebastián. Y es la hostia estar aquí. Somos Asier y Javi de Albert Caballero. Es la primera vez que tocamos en un festival así un poco importante. Ha sido una pasada tocar en este escenario. Se ha acercado bastante gente a vernos y es algo que nos ha hecho bastante ilusión. El público estaba bastante animado, que les ha gustado nuestra música, lo cual siempre es bastante halagador. Y espero que sigamos gustando, ¿no? Ya que la gente de aquí de Donosti nos ha visto, pues espero que repitan. Javi, yo, como Pablo y Gonzalo, que son los otros dos miembros del grupo, nos conocíamos hace tiempo. Nos juntamos y decidimos darle un toque un poco garaje surf y nos definimos por ese estilo. Es que realmente la mayoría de los grupos que escuchamos nosotros andan por ese estilo, toda esa ola californiana que hay ahora. Es un estilo que ahora está más de moda que en otros años. Entonces, pues hemos decidido tirar por ahí porque ahora está empezando a, no sé, a cuajar bastante en el panorama nacional y bueno, a ver qué tal va la cosa. Desde luego que nos gustaría ir a más. Eso es, abrirnos un poco de camino en la escena y bueno, nosotros le vamos a seguir dando caña porque al final es lo que nos gusta. Básicamente lo que queremos es tocar. Nos presentamos al concurso Escucha Cultura. Pues porque sabíamos que todos los años seleccionamos bandas de aquí. Y pues no creíamos que nos iba a tocar, pero con lo que habíamos grabado en el local anteriormente lo mandamos. Y oye, pues les debimos gustar y tuvimos suerte, la verdad. Sí, realmente habíamos visto que ya se les había dado la oportunidad a otras bandas locales y dijimos, bueno, pues ¿por qué no a nosotros? Si tenemos ganas. Así que, bueno, y al final hemos salido seleccionados con otras 5 bandas más, me parece. Una buena oportunidad, la verdad, porque hemos tocado aquí en el festival, hemos tocado en Barcelona, en el Tibidabo, hemos grabado en un estudio, así que... Nos han hecho un vídeo promocional también, estamos encantados, la verdad. Estamos encantados. El disco, pues te puedes rayar, pero en directo... El disco, por ejemplo, lo grabamos en directo, pues para que la gente va a escuchar lo que va a escuchar en directo, solo que en Eso directo es. con más energía. Pues hemos grabado 5 temas. Es más bien un EP, digamos, Sí, ¿no? un EP. Unos 15 minutos de música que tienes ahí, 15-20 minutos. A la hora de escribir las canciones tomas un poco la idea que te sugiere la música que estás tocando, ¿no? Siempre hay veces que escribes la letra antes que la música, pero yo creo que en nuestro caso lo que te sugiere la música es lo que luego plasmas en la letra. El apoyo que da Escucha Cultura a las bandas pues, es muy importante, sobre todo porque te motiva a seguir adelante y ves que es posible llegar a los sitios, más que estar encerrado en los bares de Donosti, que están muy bien, pero por ejemplo para nosotros muchas veces nos piden acústico y nos falla el acústico a nosotros, que le damos eléctrico a tope y pues nos motiva a saber que nos toman en cuenta para festivales en los que podemos disfrutar de verdad. Darles a las bandas un escenario donde tocar en eléctrico, donde explayarte y estar a gusto, la verdad es que es todo un aliciente para seguir con la música, para seguir dándole caña y para seguir disfrutando.